y ya estamos con el doctor Roberto Glorio. Él es dermatólogo y este tema lo pidieron muchas mujeres y no sé por qué. Fotoenvejecimiento, ¿no es cierto? ¿Lo podemos llegar a prevenir? Por supuesto. En principio, conviene establecer la diferencia entre el envejecimiento cronológico y el fotoenvejecimiento. El envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo, complejo, en donde intervienen múltiples factores. Por un lado, factores intrínsecos, que pueden abarcar los aspectos genéticos, y por otro lado, los factores extrínsecos, que tienen que ver con los factores socioambientales. Dentro de estos factores, el primordial es el sol. Por eso se habla en ese caso de fotoenvejecimiento. Pero no hay que olvidar que también hay que incorporar otros elementos, tales como el tabaquismo, la polución ambiental. En definitiva, todo eso lo que hace es alterar este órgano tan grande que tenemos, que es la piel. Recordemos que la piel es más grande, ¿no es cierto? Es el más grande, tiene casi 2 metros de superficie, pesa 17 kilos y es un órgano que obviamente se daña. Lo interesante es que el envejecimiento cronológico determina una disminución progresiva en el funcionamiento máximo y en la capacidad de reserva de todos los órganos, con lo cual la alteración es de toda la piel. Y en general eso se percibe después de los 35 o 40 años. En el caso del fotoenvejecimiento, como tiene que ver con la radiación lumínica, la alteración de la piel se ve en zonas fotoexpuestas, concretamente cara, cuello, ve del escote, dorso de manos. Y la aparición del fotoenvejecimiento dependerá de las condiciones de la persona. Por ejemplo, dependerá del fototipo. Aquellas personas que tienen piel clara, ojos claros, que nunca se broncean, tienen más riesgo porque la radiación lumínica daña mucho más. Dependerá también del tipo de radiación, de la cantidad de radiación. No es lo mismo la radiación lumínica a la 1 de la tarde que a las 5 de la tarde. Y por supuesto también hay que incluir en esto las camas solares, que es una manera intensiva de recibir una radiación que genera un efecto deleterio en la piel. Yo digo que son cámaras solares, no cámaras. En realidad, ¿no es un cierto? término adecuado serían el de camillas de radiación. Exacto. Porque literalmente lo que producen es una alteración que en este caso es de toda la piel. De hecho, hay personas que ni siquiera se protegen, entonces en zonas de la piel que nunca han tomado sol, se exponen. Vale la pena decir que en diciembre del año pasado apareció una ley nacional en Argentina que reguló la utilización de las camas solares en el país. Es interesante remarcar que en el año 93 la Agencia Internacional de Estudio del Cáncer decía que las camas solares eran probablemente carcinogenéticas. Sí. En el 2009 hubo una demostración fehaciente de que la radiación emitida por las camas solares es definitivamente carcinogenética. Eso motivó que en muchos países se tomara una conducta estricta con respecto a las camas solares. En Brasil, por ejemplo, se suspendió en todo el país el uso de camas solares. En la Argentina, el año pasado, lo que determinó la ley es que se prohíbe la utilización de estas camillas de radiaciones en personas menores de 18 años. Bien. Lo que dice la ley es que también es muy importante que haya carteles que hagan referencia a este aspecto, que a cada persona que se va a exponer a este tipo de radiación se le dé un consentimiento para que la persona conozca los riesgos de este procedimiento, que tenga personal preparado en primeros auxilios. En definitiva, lo que se quiere es generar prevención, porque esto genera un efecto que a largo plazo motiva, por ejemplo, el fotoenvejecimiento. Y, Glorio, por ejemplo, yo he escuchado en más de una oportunidad que hay dermatólogos que dicen, bueno, antes de ir a tomar sol, que tenés una piel muy sensible, toma 2 o 3 sesiones de cama solar. ¿Eso puede llegar a ser cierto? A ver, hay que decir una cosa que tiene que ver con respecto al bronceado. Cuando uno tiene un bronceado mínimo, eso daría un factor de protección intrínseco de 8, que obviamente no es el factor suficiente. Hoy la Academia Americana de Dermatología aconseja como factor de protección mínimo 30. Con lo cual, si uno va a tomar sol y uno tiene un cierto bronceado, tendría una cierta protección, pero no es suficiente. La cuestión es evitar el exceso. Justamente lo que se trata de hacer mucho hincapié es que lo que genera daño es el efecto acumulativo de la radiación. Por eso, todas las campañas
que se hacen anualmente dicen que uno tiene que evitar el sol entre las 11 y las 3 de la tarde, que hay que usar protectores con un factor de protección mínimo de 30, que el protector tiene que ser de amplio espectro. Esto quiere decir que el protector debe proteger contra ultravioleta A y ultravioleta B. Si uno recuerda, antes los protectores solares solamente tenían el numerito de UVB y ahora ya hay productos que protegen contra ambos tipos de radiación. Tener presente que cuando uno se protege, esa protección dura 2 horas, de manera que a las 2 horas uno tiene que volver a aplicar el producto. Si uno se mete al agua, hay que volver a aplicar el producto porque se distribuye de manera heterogénea. No olvidar protegerse zonas como dorso de manos, cuello, orejas, que a veces uno no lo asocia, y en realidad el empeine. Entonces, sí, tener presente que todo esto influye. O, por ejemplo, el tema de la altura. Si uno se va a la montaña, la altitud genera mayor intensidad de radiación. ¿Y qué pasa en la nieve? La nieve, lo mismo que la arena, por el efecto reflexivo, genera un 30% más de radiación. De hecho, uno se va a la playa y se queda todo el día en una carpa y se broncea igual, porque ya no es la radiación directa, es la radiación indirecta a través del reflejo. Hay mamás que preguntan a los pediatras, ¿a partir de qué mes puedo llevar a mi bebé a la playa? Bueno, lo que está absolutamente determinado es que antes de los 6 meses está prohibido la radiación solar en un bebé. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la piel, todavía no tiene los mecanismos de defensa para proteger contra el efecto deleterio de la radiación. Obviamente, después hay que usar protectores con un alto factor de protección, entre 40 y 50. Y son esos protectores que combinan el protector químico con el físico, que son esos que uno se pone y queda la piel blanca porque se distribuye como si fuera una pasta. Bien. Eso para los niños. Una cosa que vale la pena decir es que la industria, en todo lo que tiene que ver con los protectores, hoy ha cambiado un montón. Antes las cremas eran densas, la gente no las usaba. Hoy uno tiene spray, loción, emulsión. En realidad hoy no usar un protector es porque uno no lo quiere usar. Claro, yo recuerdo lo que dijiste hace unos minutitos, que cuando uno va y pasa todo el día en la playa, hay personas que dicen, bueno, ya me estoy protegida, se ponen una sola vez y están desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y no puede ser, ¿no es cierto? Bien, hacia el final del programa vas a contestar una pregunta de la audiencia. ¿Cómo no? Y ahora vamos a ese corte tan pedido, adelante.